A ver, la clave no es esa, porque esta división existe desde hace mucho tiempo, precisamente por la deriva que ambos sindicatos, los grandes sindicatos, no diré hegemónicos, porque cada vez van perdiendo más terreno, no solo en términos de afiliación en los últimos años, sino también en presencia en determinadas empresas, en comités de empresas, representación, etcétera, precisamente por ese papel que tienen como sindicatos, no ahora de gobierno, pero también de régimen. Y esto se ha visto claramente con el posicionamiento de este año en una deriva de degeneración, bajo mi punto de vista, lo siento que ser tan contundente, pero es que me parece sumamente grave, por parte de unos instrumentos que se supone que están para la defensa de los derechos de la clase trabajadora, pero que han decidido meterse en la disputa política, que esto no quiere decir que el sindicalismo esté aparte de la política, claramente el sindicalismo es hacer política y el buen sindicalismo tiene una perspectiva de transformación de la sociedad, no solo de una lucha corporativa, pero en ese querer meterse además en debates internacionales que son más fáciles, porque es más fácil antagonizar, ¿no?, con gente que está fuera, acusar a Putin y a Trump de que vulneran los derechos de la clase trabajadora española, porque a lo mejor es más complicado que identificar a esos sectores de la burguesía española con los que tú te sientas a pactar con el gobierno y con ellos y decirles en la cara o confrontar con ellos concretamente en el ámbito de la política estatal. Esto es más complicado, igual que es más complicado luchar por la democratización en el ámbito laboral que por la etérea democratización del ámbito político, que se supone que eso sería más una cuestión de los partidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos con comisiones y UGT? Pues tenemos a dos sindicatos de la renuncia o de la derrota que han dejado su función de defensa de la clase trabajadora desde una perspectiva de clase, que han asumido los marcos conceptuales, analíticos y los intereses del régimen del 78, cada vez de manera más explícita, que han sido seducidos por el Ministerio de Trabajo, que los ha colocado en un lugar de protagonismo, y se han venido arriba y se han creído que ellos también pueden hacer política, y la hacen, pero no para la emancipación de la clase trabajadora, sino para todo lo contrario, para domesticar a la clase trabajadora y encauzarla en la lógica de defensa de este gobierno y de su plan de rearme, que ahí me parece sumamente grave con esta propuesta de Pepe Álvarez y de UGT, ¿no?, del rearme, de hacer un impuesto incluso para el rearme y asumir este marco belicista que me parece que es, bueno, repetir errores del pasado, y que obviamente pues esto cada vez más provoca esa bifurcación entre un sindicalismo de clase y otro sindicalismo que pretende ser de clase como UGT Comisiones, pero que acaba adoptando posiciones más similares a los sindicatos corporativos o amarillos, y un sindicalismo de clase donde tendríamos desde la CGT, la CNT, la COS, etcétera, en su amplitud de representación en el Estado, que han puesto el tema del capital y el rearme, la denuncia de lo que implica, ¿no?, la guerra para la clase trabajadora y lo que implica el capitalismo y su imbricación con la guerra para los intereses de la clase trabajadora en el centro de este día, sin olvidar las reivindicaciones, obviamente, de clase. Y por último, solo un apunte. Yo no creo que ayer fuera un día de fiesta. Sí, es fiesta, tal. En otros países no es festivo. Es un día de lucha. Quiero dar unos datos de la situación de la clase trabajadora, por la cual hay muchos motivos para salir y democratizar esos centros de trabajo y presionar todavía más a esa socialdemocracia que vende a la clase trabajadora cuando gobierna, todo hay que decirlo. Más del 50% de los trabajadores y trabajadoras lo hacen en condiciones de precariedad en el Estado español. Tenemos una clase trabajadora, o sea, somos parte de esa clase trabajadora que, a pesar de tener trabajo o trabajos, porque muchos estamos en el pluriempleo, podemos ser pobres. En Cataluña la cifra está entre el 12 y el 20%, y luego hay un tema de brecha de género. O sea, ayer una compañera me comentaba en la manifestación que ella descubrió, y ya con esto concluyo, que a ella le pagaban pues menos que a su compañero siendo periodista, solo porque era mujer. y esto, que parece increíble, pues no pasaba nada, ¿no? Estaba ahí totalmente normalizado, y seguro que como casos de esos hay más.
Y bueno, pues yo creo que estos son motivos para salir y reivindicar y reclamarle a quien tiene la competencia para cambiar eso, que no es Donald Trump, que no es Vladimir Putin, que es el empresario, la empresaria de tu centro de trabajo concreto y, por supuesto, el gobierno de turno, que es el que tiene que cambiar la legislación para que el marco exista y, por supuesto, que se cumpla a través de la representación sindical, que tiene que hacer ese ejercicio de presión y no de concertación.